a Redes Culturales Taurinas. Una vez más, tenemos una invitada de lujo, como tantos otros que hemos tenido el gusto de tener por aquí. Obviamente está con nosotros Fer, mi compañera, y tenemos a Beatriz Vadorrey. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Beatriz. De verdad es un honor para nosotras tenerte aquí en Redes Culturales Taurinas. Pues las gracias bueno, buenas tardes desde España. Las gracias os las doy yo porque me encanta. Una de las cosas que más me gusta y más feliz me hace es hablar de toros. Y hablar de toros con grandes aficionados no os quiero contar. Y si además son aficionadas, pues yo creo que todavía un poquito más. Así que me encanta y espero que pasemos una buena tarde. Traté de resumir lo más posible. La semblanza tuya es difícil, ya que son demasiados tomos, libros, etcétera, pero bueno, un poquito de quién es Beatriz Vadorrey, ¿no? Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, doctora en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y profesora titular de universidad en el Departamento de Historia del Derecho y de las instituciones de la Facultad de Derecho de la UNED. Hablando ya de sus libros que ha publicado con tema taurino, es Otra historia de la tauromaquia, Toros, Derecho y Sociedad, en 2017. Y el recién publicado Taurinismo y Antitaurinismo, un debate histórico. Además, hay que decir que Beatriz ha colaborado en una larga lista de libros, entre los que podemos mencionar, y son solo algunos, por supuesto, la normativización del festejo taurino a principios de la Edad Moderna, Víctor Balaguer, otro ilustre catalán aficionado a las corridas de toros, fiestas populares, derecho y tauromaquia en la Castilla medieval, entre otros muchos, como mencioné. También tiene artículos en diversas revistas científicas, y hay que decir que han sido tanto en España, México, Venezuela, entre los que se encuentran la presidencia de las fiestas de toros, un conflicto de jurisdicción entre el corregidor de Madrid y la sala de alcaldes en 1743, las prohibiciones canónicas de las fiestas de toros en Nueva España, en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado en la UNAM. Y obviamente también un sinnúmero de conferencias con temas tan interesantes como primeras disposiciones jurídicas sobre fiestas de toros, las fiestas de toros y el derecho canónico, siglos XIII a XVI, la normativización del festejo taurino, principios de la Edad Moderna, los toros en el Virreinato del Perú, entre otros muchísimos. También hay que agregar un número importante de cursos y seminarios, así como cargos en distintas instituciones. Y, por supuesto, mencionar algunas de las distinciones como miembro del Consejo Consultivo de la Cátedra de Tauromaquia Germán Briceño Ferrigini, de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, profesora honoraria y directora del Aula Cultural de la Escuela Taurina de Madrid, Marcial Landa, y socia colaborador de la Fundación de Estudios Taurinos, miembro del jurado del Premio Nacional de Tauromaquia de 2013 a 2016, y Premio Literario Taurino Dr. Sumel y finalista en 2017. Y personalmente tengo que agregar que es una de las aficionadas que más he disfrutado escuchar y de la que siempre aprendo. De verdad, bienvenida, Beatriz. Y por esa semblanza tan generosa que, bueno, pues como se suele decir, responde a que una va cumpliendo años y entonces cada vez pues vas haciendo más cosas y sobre todo cosas que te gustan, como es esta pasión que tengo yo por la tauromaquia y por escribir y contar todo aquello que, pues, que constituye la esencia de la misma, en mi opinión. Beatriz, hoy te invitamos para hablar precisamente de taurinismo y antitaurinismo. El debate toros y toros no tiene más de 500 años. Mucho se ha dicho y mucho se ha escrito. Así que quien crea que con una declaración, un artículo, una investigación, o peor todavía, con un tweet o con un TikTok se zanja la cuestión, bueno, está muy lejos de acertar, ¿no? Digamos que peca de ingenuidad. Además, hay que decir que este debate o esta polémica pues, ha tenido también por momentos un elevadísimo nivel intelectual. No todo el tiempo, pero sí que los ha tenido. Y además mantiene una complejidad política, económica, religiosa, ideológica, que va mucho más allá del gusto y de la preferencia. El antitaurinismo es tan antiguo como la tauromaquia, han coexistido juntos. Son las dos caras, como decíamos, de una misma moneda y no podrían existir uno sin el otro. Creo que la historia de la tauromaquia no se conoce al completo si se desconoce la historia de su detracción. Por eso nos parece tan importante que nos hables hoy de taurinismo y antitaurinismo. Muchas gracias por estar aquí. Yo empecé la tesis doctoral a la que se ha aludido, que es otra historia de la tauromaquia, en la cual
pues intentaba mostrar cómo se han regulado estas fiestas desde su origen, ¿no? Aquí en España desde los fueros medievales, las partidas, ordenanzas municipales, etcétera. Observaba que junto a esa regulación que ha ido ordenando la fiesta, que ha evolucionado a lo largo del tiempo, también ha habido siempre, y ya desde su más remoto origen, desde las partidas de Alfonso X el Sabio, realmente lo que hay es también una crítica hacia el espectáculo. Yo creo que hay pocos espectáculos, pocas fiestas, pocas manifestaciones culturales que tengan constantemente esa cara y esa cruz, porque algunas las tuvieron en su día, el teatro, el flamenco, tuvieron una crítica muy importante por parte de algunos intelectuales, sectores sociales, políticos, etcétera. Pero fueron superándolo y sin embargo el antitaurinismo se ha mantenido hasta nuestros días, curiosamente cambiando los argumentos, porque nada tienen que ver los argumentos que se utilizan hoy en día con los primeros que surgieron. Sin embargo, parece que la fiesta está unida a la polémica, van juntas y van a estarlo, yo me temo que siempre. Por eso cuando hace pues ya unos 2 o 3 años un profesor, Ricardo García Cárcel, un académico de la historia, me propuso escribir un libro, concretamente él me dijo sobre antitaurinismo. Bueno, yo lo primero que le dije fue, hombre, no soy la persona más adecuada para escribir sobre antitaurinismo, eso ya lo hacen otros y con mucha pasión. Pero sí, enseguida me surgió esta idea, pero sí puedo escribir sobre esa dialéctica, ese debate que ha habido desde el propio origen de la fiesta entre taurinos y antitaurinos. Y le gustó mucho la idea y Editorial Cátedra acogió la publicación de este texto, que es el que acaba de salir ahora. Y bueno, creo que es otra visión sobre la fiesta, como esa otra historia de la tauromaquia, pues también esto es otro, ¿no? Porque la tauromaquia es muy importante en nuestra historia, no está bien estudiada y yo como historiadora intento ser objetiva. Quizá en el libro un poquillo se me verá el plumero, ¿no? Pero bueno, he intentado ser objetiva y mostrar esta realidad que ha formado la historia realmente. Y precisamente tocando el tema que acabas de decir, ¿no? Podemos ir un poco, ahora sí que irnos al principio, ¿no? Para comprender la historia Sí, de los países taurinos, sí. es difícil comprenderla si se desconoce en ellas la historia de la tauromaquia. ¿Qué se aprende de una cultura o de un país si se estudia su tauromaquia? Mira, todos los países están unidos, muy unidos a sus fiestas, a sus modos de celebración. Es el momento en el que la sociedad pues vive su momento de expansión, de explosión, de alegría, etcétera. Entonces, bueno, ya la Biblia se dice, por sus fiestas les conoceréis. Bueno, pues en España y en los países americanos o europeos, donde existe esta pasión por el toro, la fiesta por excelencia ha sido la fiesta de los toros, la tauromaquia en sus distintas manifestaciones de toreo popular, que es antiquísimo, es quizá lo más antiguo, y después el toreo más formal a caballo, que luego evolucionó hacia las modernas corridas de toros. Son aspectos de la misma manifestación de la tauromaquia que van íntimamente unidos. Ya desde la Edad Media, Bartolomé Benassar tiene una frase muy bonita que dice que ya en la Edad Media en España lo festivo se unió a lo taurino. Es decir, era tal la importancia, era tal la pasión por el toro que cualquier acontecimiento feliz en España se celebraba ya, repito, en la Edad Media, con corridas de toros, nacimientos, matrimonios reales, visitas, victorias, la llegada del agua a un municipio, el fin de una plaga, la recogida de la cosecha, todo en España se celebraba con fiestas de toros a pie, a caballo, etcétera. Por lo tanto, quien no conozca eso, pues no conoce cómo ha sido nuestra historia. Yo creo que el aspecto festivo, yo soy muy fiestera, ¿sabes? Entonces el aspecto festivo es muy importante en todas las sociedades. Es un momento de cohesión social. Yo no, nada me gusta más en el mundo que las fiestas de mi pueblo. Un pueblo chiquitito en la Sierra de Madrid, pero es el momento en el que todos se unen, conviven, festejan, estrechan lazos, y los que viven fuera vuelven. Entonces, pues todo eso, por ejemplo, yo desde pequeña iba unida a unos encierros, a unas corridas de toros por la tarde. O sea, forma parte un poco también de mi ADN, ¿no? Como de muchos de nosotros. Beatriz, ¿qué Sí. es el antitaurinismo? ¿O qué podemos decir hoy? ¿Qué entendemos por antitaurinismo?
Pues mira, si ser taurino es tener pasión por el toro en todas sus manifestaciones, repito, desde, pues eso, desde un encierro popular, una capea, una novillada, etcétera, una corrida de rejones o una corrida de toros en Madrid, digamos que ya sería el espectáculo final o en la maestranza, etcétera, ser antitaurino es desconocer el mundo del toro y rechazarlo. Ver solo quizá los aspectos más cruentos del espectáculo, quedarse en la superficie, no llegar al fondo. Entonces, esa superficie, para quien no conoce todo este ritual, porque este mundo del toro es un verdadero ritual, puede ser dura. Eso también, yo escribiendo el libro me doy cuenta, claro, si un señor, imagínate un finlandés, viene a España y ve esto y no sabe, pues le puede parecer o ridículo o le puede parecer bárbaro, le puede parecer extremo, en fin, no lo entiende. El antitaurino no entiende al taurino, no sabe lo que siente, no entiende sus emociones, no entiende sus sentimientos, no entiende el aspecto estético de la fiesta, que te puede gustar o no, pero tiene un aspecto estético que quienes lo hemos sentido, eso no hay quien nos lo quite. Y esas emociones que generan en nosotros aspectos positivos. Ellos solo ven lo negativo y como solo ven lo negativo, lo que quieren es acabar con eso desde distintos argumentos, porque como sabéis, pues los argumentos han cambiado a lo largo de la historia, nada tienen que ver los actuales con los primeros. En un principio, las primeras críticas a los toros vienen, bueno, primero ya en las partidas de Alfonso X el Sabio, que son del siglo XIII, se critica también, se critica a quienes se dedican de manera profesional a los toros, pero bueno, luego no a quienes lo hacen por mostrar su valor, entrenamiento militar, etc. ¿Por qué? Porque desde un principio los juegos con toros se equipararon a los antiguos juegos del circo romano. Entonces, esa equiparación hizo que un sector de la Iglesia lo rechazara. Y por ahí vienen las primeras críticas desde la Iglesia. Pero eso se diluye durante la Edad Media y ya en España, en el siglo XVI, es cuando surge, digamos, una crítica desde el punto de vista civil en las Cortes castellanas. Hay unos diputados en unas cortes celebradas en Madrid en 1565 y 66 que piden la abolición, que se escriba al rey, Felipe II en aquel momento, para que suprima las corridas de toros porque generan gastos, porque se despilfarra dinero y porque mueren muchos hombres. O sea, las primeras críticas, esto es muy importante, tienen un carácter religioso y sobre todo humanístico, es decir, el hombre está poniendo en peligro su vida sin una causa legítima y por lo tanto esto hay que acabarlo. Pero fíjate que está desde el principio, es decir, desde, pese a todo, Felipe II, que no fue un monarca aficionado, al revés que su padre Carlos I, Carlos V de Alemania, primero de España, que llega aquí desde Flandes, pero le reciben ya en el norte de España con corridas de toros, desde Santander empieza a bajar y ya San Vicente de la Barquera, entonces le van recibiendo con corridas de toros, le encanta y acaba lanceando un toro, según dicen las crónicas, en Valladolid, creo que es en 1517, con motivo del nacimiento de su hijo, pues rostro a rostro, en fin, y con una técnica muy valiente y muy depurada, o sea, le encanta, pero es un rey guerrero, ¿no? Es que iba con su naturaleza, no lo había vivido, no lo había visto, pero bueno, él enseguida le apasiona este mundo. Felipe II no, es un rey tranquilo, para que veamos cómo hasta entre los monarcas esto es una cuestión personal, a algunos nos gusta, a otros no, él está en el Escorial despachando asuntos de toda la monarquía, en fin, no le gusta viajar, no le gusta ir a la guerra, no le gusta montar a caballo, pero entiende y le toca una época de duras críticas contra las fiestas de toros. Y él lo que sí que entendió es lo que le dijo al Papa. Esto es mejor no tocarlo porque parece estar en la sangre de los españoles. Entonces, ni a los diputados de las Cortes castellanas, ni luego ya que si queréis hablamos ahora de las bulas papales, que eso fue muy complejo, pues no permitió que se prohibieran las corridas de toros. Ahora sí que siguiendo un poco el hilo de lo que dices, ¿no? A El mí hilo se me hace, conductor, ¿no? exactamente, se me hace muy interesante que durante el siglo XVIII hay un choque entre detractores y apologistas que evidenciaban el choque también entre dos mentalidades, porque aquí ya se da la conservadora que resistía a los cambios y que además le resultaban las imposiciones de una cultura ajena, como era la francesa,
Mientras que por otro lado, la mentalidad innovadora que buscaba sumarse a un ideal o estándar de civilidad más europeo y menos español, ¿no? Mm. Es decir, que la raíz del conflicto, como seguimos viendo hasta hoy en día, muchas veces no es taurino en sí. Es una ideología, es querer, el conflicto es porque hay quien rechaza las costumbres españolas y quiere hacerse, vamos a decirlo, más francés, europeo, y rechazan lo que son las tradiciones. Y viene con ese también cambio en las dinastías, del Habsburgo a la dinastía Borbón. ¿Cómo percibes este viejo conflicto con lo que estamos viviendo algunos que le llaman una nueva ilustración? ¿Cómo podemos traspolar ese viejo conflicto a lo que estamos viviendo hoy en nuestras vidas? Porque a veces la historia es como cíclica, o sea, no siempre es lo mismo, ¿no? Pero sí que Obviamente. es verdad que vamos viviendo unos ciclos, ¿no? Que son reiterativos. Cuando estudias una realidad, como he hecho yo con los toros, ¿no? Pero en un periodo histórico muy prolongado, pues vas viendo estas cuestiones y con la tauromaquia ocurre esto. En el siglo XVIII, tú lo has dicho muy bien, llega a España una nueva dinastía, que es la dinastía Borbón, una dinastía francesa, y frente a los Austrias, que más aficionados unos que otros, pero ya he dicho que todos defendieron la fiesta y en general fueron, asistieron y demás, pues a los Borbones no les gusta a los toros, a los Borbones del No, 18. Y no solo a ellos, no les gusta tampoco a sus ministros ilustrados, sobre todo a los ministros de Carlos III y de Carlos IV, que les acompañan, vienen desde Italia, los ministros de Carlos III, Florida Blanca, Grimaldi, Esquilache, etcétera, y con una nueva mentalidad, que es la ilustración. Con ese lema, pues en aquella época que adoptan, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Aquí lo que se produce es un distanciamiento entre la élite gobernante y el pueblo. Al pueblo se le considera infantil, poco formado, poco culto, y hay que dirigirle para que evolucione. Es verdad que con un fin legítimo, ¿no? Que es el progreso, la evolución. no. Entonces, lo mejor es desarraigarle de todo aquello que ellos entienden o que como no lo entienden lo rechazan, es popular, es autóctono suyo y les impide avanzar. Y entonces, entre estos aspectos que ellos ven negativos, están las fiestas de toros. ¿Qué argumentos utilizan? Pues nuevos, frente a los argumentos humanísticos que se habían utilizado en el siglo XVI, no solo las Cortes. Recordad que un Papa, Pío V, en 1567, mediante una bula, amenazó con excomunión automática a quienes organizara festejos de toros, asistiera, participara en los mismos e incluso les negaba sepultura cristiana. Claro que en el siglo XVI un papa, la máxima autoridad de la Iglesia, Exactamente. legislara sobre este tema, que solo afectaba a mediante una burla, que es un documento universal dentro de la Iglesia, un tema tan particular que solo afectaba a unas provincias de la cristiandad, nos da una idea de la envergadura de la cuestión ya en el siglo XVI. ¿Cómo no va a ser importante la tauromaquia si un papa en el siglo XVI tiene que legislar y además con una norma tan dura como esta, con excomunión, lata de sentencia, ipso facto, es decir, en cuanto vayas o participes en una corrida de toros te vas al infierno, es un poco lo que les decía en el siglo XVI. Si nos ponemos esto, la mentalidad del hombre de aquella época era una amenaza tremenda. Pese a todo, la bula no tuvo eco porque estaba tan arraigada en el pueblo español la fiesta que lo que hacían fue desconocerla. Entonces siguieron organizando festejos, asistiendo, etcétera. Todo esto, claro, le llega al Papa y dice, mira, si lo que querías era salvar almas, salvar vidas, está ocurriendo lo contrario, que media España está excomulgada. Entonces, a ver, aquí ¿cuál es la solución? Pero claro, era muy difícil que un papa que ha tomado una decisión tan drástica, insisto, es que la bula es el documento formal más importante que existe en Roma, ¿no? Una bula había dividido el mundo entre castellanos y portugueses, una bula había excomulgado a Enrique VIII de Inglaterra, en fin, que es que se utilizaba solo, y hay una bula para decir que quien asista o organice a una corrida de toros o participe o la organice, queda excomulgado automáticamente, pues Pío V ya no podía retrotraerse, ¿no? Pues entonces fue otro papa el que ya permitió que volvieran a darse corridas de toros, aunque la polémica fue muchísimo más compleja y mucho más larga. Pero lo que quiero es llamar la atención sobre la trascendencia del debate ya en el siglo XVI.
Me estoy retrotrayendo, pero es que tampoco quiero dejar esto. Fue tal la polémica que llegó a la universidad más prestigiosa del momento, que era la Universidad de Salamanca. Y allí los teólogos se dividieron entre apóstoles, quienes consideraban que era un espectáculo lícito realizado por toreros profesionales que tomaban sus cautelas, etcétera, que les servía además como entrenamiento militar. Por ejemplo, Francisco de Vitoria, Fray Luis de León está en ese planteamiento y defiende las fiestas de toros. Están los detractores. El hombre pone indebidamente en peligro su vida, se sacrifican vidas, incluso algunos ya aluden a vidas de animales, etcétera. Pero el debate fue de una altitud intelectual tan grande que hay pocos, quizá con este nivel, con esta categoría. Bueno, pues se salda de esta manera, pero para que veáis un poco la trascendencia, ¿no?, de cómo ha sido. Volvemos al 18. A los ministros ilustrados ya no les interesa tanto los argumentos religiosos, morales o sobre todo de si el hombre pone en peligro su vida. No, son utilitaristas. Es decir, se pierden toros y caballos para el campo, que son muy necesarios. El hombre deja de trabajar para asistir a esto, se gasta el dinero, no dedica ese tiempo a formarse, a estudiar, a prepararse, etc. Entonces, pero las críticas fueron tan duras en el 18 que si no llega a ser por las múltiples obras de beneficencia y otras obras útiles como murallas, caminos, etcétera, que se financiaban gracias al producto de las corridas de toros, estas habrían desaparecido. Y en medio de esos argumentos, María Ángeles, tú me preguntabas, está esa imagen tan negativa que transmitíamos, dicen ellos, al resto de Europa con un espectáculo tan bárbaro, tan poco civilizado, que recuerda a los antiguos juegos del circo romano, que nos hace a los ojos, que está condicionando el carácter de los españoles, que nos hace más crueles, etc. Ese argumento aparece reiteradamente. Entonces, tenemos que parecernos a la moderna Europa, pero claro, a Francia, mucho más pulcra, etc. Y esto provoca otro debate interesantísimo en el 18 entre ilustrados y castizos. Por supuesto. ¿Castizos por qué? Porque los castizos también quieren la evolución, también quieren el progreso de sus raíces. Al progreso se puede llegar olvidando lo que tenemos y con una imagen nueva que nos llega desde Europa, o podemos llegar manteniendo nuestra esencia, que es lo que dice, por ejemplo, uno de mis aficionados, de mis taurinos favoritos, que es Antonio Cammani y Montpalau. Bueno, estoy gozando la charla, ¿eh? Exactamente. De verdad. Y mira, a mí como mexicana me hace un poquitillo de gracia y claro, en la actualidad, o sea, ubicándome en el contexto, lo entiendo bien, ¿no? Esto de sentirse más o menos europeos por ser aficionado o no a la tauromaquia o por mantener las fiestas de toros, porque desde mi óptica, pues solamente que España se desprendiera del continente de Europa, dejarían de ser los españoles europeos. O sea, esto es una cosa de geopolítica, de espacio, no hay como una costumbre que te haga más o menos europeo, ¿no? Y abundando un poco en esto de que la tauromaquia ha sido un espectáculo popular. Yo quiero que me digas, mira, las fiestas de toros han sido un espectáculo del pueblo desde su inicio, ¿no? Y en términos actuales, pues son un espectáculo incluyente e inclusivo. Entonces quiero preguntarte, ¿de dónde es que proviene la idea de que lo popular o lo del pueblo es de menor valía? Porque entiendo que es por ahí en el siglo XVIII cuando este término de popular empieza a utilizarse en sentido peyorativo. Claro, efectivamente. Todas las artes populares han sido rechazadas durante mucho tiempo por, digamos, la élite intelectual. Esa élite que busca
modificar el estatus cultural del pueblo, pero sin escucharle, sin atenderle, y que por eso infravalora sus creaciones. Bueno, todavía aquí en España durante mucho tiempo, pues por ejemplo la zarzuela frente a la ópera era una música pues que estaba como de segundo orden o denostada. No te quiero contar el flamenco que es patrimonio hoy en día cultural de la humanidad. A mí también me gusta mucho el flamenco porque era una creación popular. Incluso el teatro popular también se criticaba frente al teatro clásico de autores franceses, etcétera. Esto en el siglo XVIII. Bueno, por eso, porque no se le daba valor. Fijaos, a mí me gusta mucho contar, por ejemplo, la cuestión del flamenco, porque los mismos antitaurinos del 18 y del 19 eran profundamente antiflamenquistas. Quizá luego hablemos de un antitaurino muy conocido que es Eugenio Noel, que emprendió unas campañas antiflamenquistas y antitaurinas por toda España y por toda América, que también viajó por América, a las que le dedicó prácticamente su vida. Pero mientras que el flamenco ha alcanzado reconocimiento cultural, incluso el más alto, ¿no? Es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, creo que es desde el año 2010, y eso ha sido una labor de tiempo, ¿no? Primero el padre de los Machado empezó a sacar a la luz esas letras tan bonitas que hay, porque el flamenco es un mundo muy complejo, y luego en 1922 se convocó un gran certamen de flamenco en Granada, pues al que acudieron Lorca, etcétera, y claro, ya Manuel de Falla fue el gran organizador, ante ese impulso de algunos intelectuales que por primera vez reconocen que este arte popular puede tener tanta calidad como el arte más culto, no más refinado, pues entonces eso cambia. Esto con los toros todavía no ha pasado. ¿Por qué? Porque después de esa crítica de que esto es rudo, es cruento hacia el pueblo, saca lo peor del pueblo, hay muchas críticas además, sobre todo a los aficionados, entre los ilustrados, no solo al arte en sí mismo, es que el que va allí bebe, va a divertirse, las mujeres van a estar a sentarse junto con los hombres y estos se mezclan unos con otros, mientras que en misa están los hombres por un lado, las mujeres por otro, ahí están, se sientan el rico con el pobre, el hombre con la mujer. Hay algunos textos que dicen, y es que yo he visto cómo la mujer se apoya en las rodillas del que está detrás, ¿no? Critican esto también desde algunos sectores, por ejemplo, religiosos. Bueno, pues todas estas, todo esto cambia y surge en la tauromaquia después de se demuestra desde el punto de vista utilitario pues que es productivo, ¿no? Esto fue un debate también interesantísimo en el Consejo de Castilla, que digamos era como el Ministerio del Interior, para entendernos un poco, que trata las cosas internas de España en el siglo XVIII. El debate sobre los toros fue interesantísimo y a otro nivel centrado en aspectos económicos, utilitarios, y se dio prohibir las fiestas de toros. Sabéis que además esta polémica en el 18 acabó con la más dura de las prohibiciones, una cédula de Carlos IV de 1805 que prohibía absolutamente en todo el reino las corridas de toros de muerte. Entonces esto fue gravísimo, porque esto sí que fue un duro golpe. Ya no es un papa que te excomulga, ¿no? Que desde Roma, es que el rey te está diciendo que como organices o participes, que pues nada, que están prohibidas y que no se puede hacer. Esto fue, pese a todo, fijaos, la fiesta salió adelante. Es que, ¿gracias a qué? Gracias al aficionado, que lo lleva en la sangre, porque los aficionados resisten y resisten envites tan duros como estos, que yo creo que han sido quizá los más duros que ha recibido la fiesta. Todavía hoy, entonces, mientras que otras artes como el flamenco, la zarzuela, el teatro, ha obtenido ese reconocimiento de la élite intelectual, eso nos falta en el mundo de los toros. Porque hoy el debate, que va por el mundo del animalismo fundamentalmente, ¿no? Pues ha abierto nuevos cauces y pues no termina entonces de reconocerse este arte, porque aunque algunos incluso lo reconocen, dice, bueno, aquí hay como dos derechos, ¿no? Que están uno enfrentados, la libertad cultural, porque sí que le reconocen a algunos pues que esto es un producto cultural, y el derecho de los animales. Entonces, por aquí va ahora el debate, que es complejo, son nuevos argumentos, nuevos foros de debate. Ahora sí que ya lo mencionaste y como decía, Sí. ¿no? Parece que es cíclico, de verdad que se siguen repitiendo patrones, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo el taurinismo o antitaurinismo va mucho con la postura del gobierno
en ese momento? ¿Cuál es el sentir del gobernante en ese momento? Y por ahí va más que por otras razones, ¿no? Pero también es interesante ver cómo seguimos hablando de un desconocimiento de la sociedad de este fenómeno, ¿no? La sociedad parece a veces que parece borrego, si es la tendencia que hay, pero no estudia qué hay detrás o por qué el gobierno tiene esa postura. ¿Tú qué nos puedes decir sobre este fenómeno que se ve desde de todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Si era el rey, en el momento el papa, hoy vemos a los gobiernos, según la postura que les conviene, pueden ser taurinos o antitaurinos, o su sentir. Pero hay una sociedad que no estudia, que no sabe por qué se da este fenómeno. El fenómeno taurino es quizá en el aspecto o en la realidad social en la que los gobernantes más alejados han estado del pueblo, del sentir popular. En general, ellos, aunque hay antitaurinos que dicen lo contrario, pero lo que yo he visto, o mi teoría por lo menos, es que en general el fenómeno taurino desde el poder no ha gustado. Pues no, bueno, los ejemplos que he puesto son clarísimos, ¿no? Desde los papas que lo prohíben, los monarcas. Pero si avanzamos en el tiempo y llegamos al siglo XIX, vemos que los ministros del XIX eran en su mayoría igual de antitaurinos que los anteriores, ¿no? Javier de Burgos, yo pongo siempre este ejemplo, Javier de Burgos fue un ministro de Fomento que es el que hizo la división provincial de España, que todavía se mantiene. Imaginaos si fue una cosa que estuvo bien hecha, que aquí en España, que todo dura poco, pues esto todavía se ha hecho. Pues este gran ministro era profundamente antitaurino. Lo que pasa es que en el 19 se da por perdida la batalla de la abolición, de la prohibición. Ven que todo ha fallado, porque yo os lo he resumido, ¿no?, con esos hitos esenciales, pero hubo más intentos y entonces se adopta una postura de mera tolerancia. Que es lo que Javier de Burgos, en un texto que dirige a los subdelegados de Fomento, les dice: hay varios espectáculos que no gustan, son edificantes para el pueblo, no les aporta nada positivo y que, dice él, van a desaparecer pronto. Entre otros, cita expresamente las corridas de toros. De momento, pero es peor prohibirlos, ¿no? Se dan cuenta de que el pueblo reacciona y es mucho peor. De momento vamos a mantener una actitud de mera tolerancia. Y eso es lo que se hizo en la primera parte del 19. Pero ¿qué ocurrió? Que frente a lo que decían algunos ministros, como Javier de Burgos, la pasión por el toro en el 19 ya se desborda. A finales del 18 asistimos a la consolidación del toreo a pie, que en el 19 pues ya evoluciona, se crean plazas de toros ad hoc, circulares, es un toreo de masas, la gente acude. Y ante esto el poder se da cuenta de que por lo menos tiene que regularlo, sobre todo porque son espectáculos. Hasta ese momento se habían regulado por derecho local, municipal, ordenanzas, acuerdos, pero desde el poder nadie se había ocupado de la tauromaquia. Fijaos con la importancia que tenía. Por eso digo que el poder ha estado muy alejado de esta realidad. Y entonces surgen los primeros reglamentos. Y aquí me gusta hablar un poquito y permitidme de uno de mis taurinos favoritos, que es, junto con Capmany, Melchor Ordóñez. Melchor Ordóñez fue un gobernador civil, gran aficionado, que lo que hizo fue, en aquellas ciudades, el gobernador civil es el representante del poder central en grandes ciudades: Málaga, Sevilla, Madrid, etc. Entonces, Cádiz, en aquellas ciudades donde fue, dictó un reglamento para la plaza de toros. Entonces, algunos de esos reglamentos, por ejemplo, el de Madrid, el primero que lo dicta para Cádiz en 1848 y unos años más tarde, en el 52, para Madrid. Claro, aunque son particulares para plazas, porque no hubo reglamentos generales hasta el siglo XX, pero claro, Madrid tenía una importancia considerable. Tanta, fijaos, que yo me he encontrado un reglamento para la Plaza de Toros de La Habana de 2 años más tarde, de 1854, en el cual dice: siguiendo la normativa establecida en Madrid, esta plaza elabora su reglamento, fíjate, 2 años más tarde. Entonces cotejo ese reglamento con el de Melchor Ordóñez de Madrid y son parecidísimos. La normativa a la que alude es a
Bueno, entonces esto ya es un cambio, por lo menos en la regulación de las fiestas de toros, ¿no? Y en la ordenación de las mismas, porque hasta ese momento pues se habían organizado pues como eso, pues por los pueblos y como se podía. Y luego ya en el siglo XIX viene el gran cambio. Pero creo que el poder en muchos aspectos, en muchos momentos, no en todos, ¿no? Siempre se dice lo contrario, ¿no? Que Fernando VII cerró universidades y abrió la Escuela Taurina de Sevilla. O sea que no hay uniformidad porque al fin y al cabo los ministros, vemos, los reyes, son personas y España está dividida, siempre ha estado entre taurinos y antitaurinos y entre estas élites pues también ha habido esas divisiones. Lo que ha habido durante muchísimo tiempo es una gran masa social taurina, tanto que pese a esas prohibiciones tan duras, tan estrictas, reaccionaba, se mantenía su afición y el espectáculo seguía y ha seguido hasta nuestros días. Me encanta cómo lo pones, ¿no? Y pues quien tenga dudas, no solamente que consulte la historia, también que consulte tu libro, porque lo que nos estás explicando, nada más lejos de la afirmación de que la tauromaquia o los toros han sido la postura oficial. Para nada, han sido la No, postura del pueblo, ¿no? Y por otro claro. lado, bueno, decíamos taurinos y antitaurinos, este debate tiene desde que empezó la tauromaquia, ¿no? Muchísimos años, no se va a terminar, pero son dos caras de una misma moneda y se complementan. A grosso modo, de manera general, ¿qué dirías tú, Beatriz, que nos han aportado los antitaurinos, a los taurinos? Bueno, pues mira, con su visión crítica de la fiesta, a veces esto ha venido muy bien porque, vamos a ver, tampoco todo es del espectáculo que vemos hoy a lo que fue, pues la evolución es enorme. O sea, el espectáculo no ha dejado de evolucionar al compás de la sensibilidad de las sociedades. Y hoy todos, si viéramos un espectáculo taurino del siglo XVI, pues no podríamos soportarlo. No te digo del XVI, simplemente si viéramos de principios del siglo XX con toros, con caballos sin peto, por ejemplo, no aguantaríamos a caballos destripados, ¿verdad? En las plazas. Pues todo eso eran críticas de los antitaurinos. Entonces, ha servido, por ejemplo, en el siglo XVI para tomar medidas de seguridad. Es que eran espectáculos muy caóticos. Esto también hay que ver lo que generaba muchas muertes, ¿no? Y mucha inseguridad. Los toros se corrían por las calles de las ciudades hasta una plaza central, normalmente la del mercado, pues que se cerraba como se podía. Si había tiendas, eran las plazas del mercado, tiraba las tiendas, muchos espectáculos eran improvisados, etcétera. Entonces, esas críticas de las muertes que había, etcétera, sirvieron, pues, por ejemplo, para que se hicieran toriles para los toros, burladeros para quienes lidiaban, talanqueras y barreras adecuadas para instalar al público seguro. O sea que esas críticas en el siglo XVI vinieron muy bien. En el siglo XVIII pues sirvió para demostrar que verdaderamente los toros generaban riqueza, que frente a quienes decían que esto servía, esto iba a acabar, o sea, impedía que hubiera toros para la ganadería, para trabajar en el campo, etcétera, que era lo contrario. Los propios ganaderos dicen, no, no, nosotros lo que queremos es que una parte de nuestros toros se lidien en plazas porque nos dan más dinero y gracias a eso podemos. Y además hay una frase muy repetida en aquella época entre los taurinos que es de lo que más se demanda, más hay. Es decir, cuanto más toros se demanden para lo que sea, más va a haber, porque esto es productivo y nos permite que haya más. Y pues andando el tiempo también, pues estas críticas que ha habido, pues de un sector también en el siglo XIX, pues ya entran algunos intelectuales y en el siglo XX, ¿no? A finales del XIX, principios del XX, a hablar sobre la fiesta y también se dividen, ¿no? Y critican pues esos aspectos tan cruentos pues como un caballo muerto en la plaza, etcétera. Entonces todo esto sirve pues para que se adopte algunas medidas como el peto en los caballos. Critican mucho las banderillas negras que sabes que eran encendidas, les ponían a los toros mansos, olía chamusquina y hablan muchos algunos de ese olor, ¿no? También algunos viajeros extranjeros, ese olor a quemado que había en la plaza, el toro dando saltos. Pues todo esto hace que poco a poco pues el espectáculo se vaya depurando
hacia lo que tenemos hoy y se vaya adaptando a las nuevas sensibilidades. O sea que algunas críticas yo creo que son positivas. Y hoy, fijaos, estas críticas que hay que se basan en el animalismo, que muere un animal, bueno, pues ha hecho que demostremos que el animal muere como mueren todos los vacunos. En Occidente, salvo en la India, los vacunos se crían para morir, para alimentarnos, ¿no? Pero que el toro bravo crece en unas condiciones excepcionales, en las que no crece ningún vacuno, en unas de esas que aquí en España pues son casi 500.000 hectáreas que constituyen un patrimonio ecológico, el tercero más rico, ¿no?, del mundo, dice una ONG que es Global Nature, después de las selvas amazónicas y de las del subcontinente asiático, gracias a estas dehesas que se han conservado porque allí se cría el toro bravo, pues tenemos este patrimonio, esta biodiversidad tan rica que es el pulmón de Europa. A mí me gusta señalarlo, y todo es porque además permite que otros animales, desde el lince, la cigüeña negra, etcétera, otros muchos, el águila imperial, se críen en ese ecosistema. Y esto lo hemos podido poner en valor gracias a esas críticas, que también cuando se lo dice, pues mira, esta es la realidad. Si no quieres que haya toros bravos, desaparecería esta riqueza ecológica tan impresionante que tenemos y que se ha conservado gracias al toro de Lidia. Por supuesto. Bueno, y ahorita que lo mencionas, como digo, vamos evolucionando, las situaciones son otras, somos evidentemente otra sociedad, pero justo hablas ahorita, ¿no? Como los movimientos antitaurinos, según el momento, ahora que son los llamados animalistas, ¿no? Que son los que, vamos a decir, la cara visible de ese antitaurinismo, que obviamente hay otros intereses, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo nos han obligado a conocer al toro de Lidia por dentro, a analizarlo? Y ya tenemos todos estos estudios que hace años ni nos, vamos, no se sabía, conocían, pero ahora tenemos estudios verdaderamente asombrosos de quién es el toro de Lidia, cómo está Eso hecho. es. De hecho, tenemos aquí una entrevista preciosa con Julio Fernández Sáenz, ¿no? En Descubriendo el Sí, toro de claro, Lidia. ¿Por qué se da? ¿Por qué hay que presumir a nuestro toro? Hay que hablar de él, claro. pero también hay que conocerlo. Hay Y que nuevamente conocer. es ese antitaurinismo, esos movimientos lo que nos obliga a dar un paso Sí, adelante y decir, bueno, este es el toro, ¿no? claro. Esto es lo que tú estás atacando y pues sí, ahí te das cuenta de la importancia de los movimientos antitaurinos, como bien dices, ¿no? Si los analizamos, los estudiamos y nos sentamos un poquito a leer la historia, porque también es importante conocerla, se da ese Claro. fenómeno. Y precisamente por esto te preguntaría, ¿cuáles son tus dos antitaurinos favoritos y por qué? Bueno, mis antitaurinos favoritos, por supuesto, uno de ellos es Vargas Ponce. Vargas Ponce fue un marino, un intelectual, académico de la historia, que en su antitaurinismo escribió una de las obras más importantes, la disertación sobre las fiestas de toros, que se ha escrito sobre fiestas de toros. Por eso me gusta. El propio Cossío dice, bueno, tiene el gran mérito de que, claro, manejó una cantidad de fuentes, sacó a la luz ese debate al que yo he aludido en Salamanca entre teólogos a favor y en contra, etcétera, pues él lo saca a la luz con sus obras, con sus argumentos, toda esa teoría de Jovellanos, también de si este era un espectáculo nacional, él sigue mucho a Jovellanos, si era realmente un espectáculo nacional o no lo era, etcétera. Por supuesto, las fuentes, esto no lo digo yo, por ejemplo, lo ha estudiado muy bien García Añoveros, las manipula, ¿no? Entonces, cuando da el dato de los salmantincenses partidarios de toros y contrarios, pues manipula para que le salgan las cuentas a su favor, ¿no? Que Claro. todos son, la mayoría eran en contra, cuando la mayoría eran partidarios de las fiestas de toros. Pero bueno, esto sirvió para que él sacara a luz esas fuentes y pudiéramos conocer nuestra historia, porque yo no sé por qué aquí en España la historia de la tauromaquia es que prácticamente ha estado ignorada. Digo desde el punto de vista académico, de la universidad. Si hay libros muy buenos, muy interesantes sobre dinastías taurinas, sobre ganaderías, en fin, sobre aspectos puntuales del espectáculo, pero desde el punto de vista de la academia, de la universidad, un estudio con rigor de esta realidad que ha sido de primer orden,
En España, pues hay muy pocos. Ese fue el motivo por el cual yo hice una tesis doctoral. Yo ya era doctora en Derecho y hice otra en Historia. ¿Por qué me decían que no te aporta nada? Bueno, no me aporta nada, pero quiero demostrar que la historia taurina da para una tesis doctoral y para 100 que hagan, de verdad, porque hay muchos aspectos todavía por estudiar con rigor científico, me refiero. Esto ya además lo señaló Ortega y Gasset. Dijo, no se entiende la historia de España de los últimos siglos sin la historia de la tauromaquia, que va toda unida. Gracias a él, es verdad, algunos intelectuales se dedicaron un poco, pero no se ha profundizado en tantos aspectos transversales, en el arte, la influencia que ha tenido en el arte, en la literatura, en fin, en la música. Hay tantas cuestiones por estudiar, en la psicología, es que en todo, en el lenguaje, no os quiero contar, hay estudios, bueno, dignísimos, hay autoridades, Andrés Amoros, por favor, no me quiero olvidar de nombres, ni son gotas en un mar enorme. Y yo lo que quiero es, ojalá mi libro sirva para que otros muchos se den cuenta de que este camino se está por hacer. Entonces sirva de base para otros muchos estudios. Esa es un poco mi idea. Ahora, para equilibrar un poco, ¿cuáles son tus dos taurinos favoritos? Bueno, solo te he dicho un antitaurino, otro antitaurino que me gusta, pero esto ya es más cuestión, yo que sé, hasta un poco de morbo me da, es Eugenio Noel, que lo he citado antes. Fue un hombre tan vehemente que dedicó toda su vida. Cuando alguien dedica tanto, toda su vida, toda su energía a algo, bueno, pues me produce una cierta admiración. Y luego, sobre todo, me da pena el poco éxito que tuvo, porque fue un hombre de tantos excesos, tan excesivo en sus argumentaciones, en su propio modo de vida, que acabó rechazado incluso por la élite intelectual. Algunos que le habían empezado ayudando, algunos intelectuales, pues acaban, porque era un hombre de excesos. Pero bueno, oye, que alguien sea capaz, es que me admira, me produce admiración, ¿no? De llevar hasta ese extremo su lucha contra el flamenco en este caso y los toros. Bueno, pero luego además tiene algunos libros muy interesantes. Hay uno que es Las Capeas, que fijaos lo que os digo, es la realidad más sórdida de este mundo. Él es como un viaje que hace por Castilla y ve pues aquellas capeas de principios del siglo XX en las que moría mucha gente, pues donde no había enfermerías. Otra crítica, ¿ves? Por ejemplo, que hace un antitaurino, él critica muchísimo la falta de enfermerías, de higiene en las plazas, etcétera, y gracias a eso pues después ya se refuerza ese aspecto. Entonces, es verdad que a veces era una realidad pues sórdida, ¿no? Y tremenda. Y él la describe con mucha crudeza, pero en muchos aspectos es que era muy real, donde podía morir un joven simplemente porque le gustaba la novia y quería hacer un acto heroico que acababa una bravata más que otra cosa, ¿no? Ese mundo en el que no había unas normas jurídicas que regularan las capeas. Las capeas ha sido un tema muy polémico aquí en la historia taurina durante mucho tiempo. Entonces, ese libro verdaderamente también me hizo pensar muchísimo, por eso él está un poco entre mis antitaurinos. Y entre los taurinos, he citado a los dos. Cammani porque entre todos es de los pocos ilustrados, junto con Moratín, Nicolás Fernández Moratín y Meléndez Valdés, yo creo los únicos que son taurinos, porque la inmensa mayoría, todos ellos, Cadalso, Feijóo, los políticos, todos son profundamente antitaurinos. Pero él, que es catalán, Antonio Cammani y Montpalau. Me gusta destacar esto. Familia de Girona, que luego se van a vivir a Barcelona, luego entra en el ejército, etcétera. Pues es un gran aficionado. Es filólogo, es un hombre cultísimo. Filólogo, historiador del derecho. O sea, me toca también muy de cerca. Y fue diputado en Cortes. Entonces, en las Cortes de Cádiz hubo un debate muy interesante sobre las fiestas de toros, porque allí el diputado por Murcia, Simón López, sacerdote, que luego fue obispo de Valencia, pues criticó muchísimo las fiestas de toros y pidió su abolición definitiva, no solo de las de muerte, sino de las novilladas. Las de muerte estaban prohibidas desde 1805, se celebraban novilladas, que era una especie de capeas donde no se mataba el animal, pero que acababan en caos. Entonces él pidió allí que se prohibiera absolutamente todo por unos incidentes que había habido en una novillada en Cádiz.
Entonces, Simón López era muy conocido por sus críticas a todos los espectáculos populares, sobre todo al teatro y a los toros. Sus argumentos eran que morían hombres y muy moralina. Esto de que te digo de que allí se juntan hombres con mujeres, ricos con pobres, que solo van a lucirse, que abandonan sus tareas y se dedican a esto, y que mientras había gente, decía él, en la guerra luchando, estos van aquí al teatro y a los toros ¿a qué? A divertirse. A los cómicos la crítica es feroz por su modo de vida desordenado, etcétera. Bueno, pues frente a sus argumentos, entonces plantea esto, quiere su prohibición, son contrarias a la utilidad pública, a la moral, a la religión, etcétera. Se encuentra con la réplica de Antonio Capmany, que la réplica no está conservada en las actas, pero sí tenemos unos artículos, publicó unos años antes Capmany en 1801 con motivo de la muerte de Pepeillo. Y ahí defiende las fiestas de toros, fijaos, diciendo un catalán, oye, en España que hay estas polémicas y los catalanes son, bueno, que prohibieron las fiestas de toros, etcétera, diciendo que es el único espectáculo nacional bajo la cúpula del cielo y que es verdad que mueren hombres, dice, pero no vamos, el aficionado no vamos a verlos morir, sino a ver cómo no mueren, a ver su destreza, su arte, etcétera. Dice, si en vez de hombres profesionales fueran reos, no iríamos ni pagando ni pagando. Por tanto, hay que mantener este espectáculo que es el más grandioso desde la antigüedad, que se realiza bajo la cúpula del cielo. Bueno, me parecen cosas tan Capmany, ¿cómo lo defendió? Que lo defendió también, que las votaron en contra de las propuestas del diputado murciano, de Simón López, con lo cual se mantuvieron las corridas de toros. No solo eso, se permitieron de novilladas y también corridas de toros de muerte durante un tiempo para financiar unas sillas para el ejército, unas deudas que tenía el gobierno. Por tanto, Capmany, y además dice otra cosa, que tú me has hablado antes de a veces la importancia de que nos dejamos llevar por lo que viene de fuera, ¿no? Y no nos mantenemos fieles a nuestras tradiciones. Y él también critica esto, dice, de un tiempo a esta parte se ha hecho costumbre entre la juventud que les influya más todo lo que viene de fuera de Francia, el teatro francés, el modo de hablar francés, incluso el modo de vestir con esas pelucas que se ponían ellos, etcétera, y detestan todo lo nuestro. Entre eso nuestro, claro, no podían faltar las fiestas de toros, que es el espectáculo, dice él, más auténtico y más genuino que tenemos los españoles. Por lo tanto, no debemos dejarnos influir por eso que viene de fuera y debemos mantenernos fieles a nuestra esencia, que son las fiestas de toros. Por eso, insisto, es uno de ese debate, y pues fue muy interesante, y sus opiniones en un momento en el que pues le debió pasarlo mal, porque cuando escribió esos artículos primeros ni siquiera puso su nombre por las represalias que podía haber contra él. Y luego el otro segundo aficionado es Melchor Ordóñez, porque la fiesta hay que ordenarla. Yo, que soy del mundo del derecho y que me gusta la normativa, la regulación, pues el primero fue un gobernador civil malagueño que realmente dijo, venga, vamos a ordenar la fiesta desde el poder central, fue Melchor Ordóñez. Y yo creo que algún día tendré que escribir algo sobre él, algo despacio, ¿no? Dedicarle un buen libro a Melchor Ordóñez. Ordenó una fiesta que tanta falta hacía ordenar. Ahora sí que, como dices, que falta hace el orden, ¿no? Sí, exactamente. El orden es muy importante. El orden es cómo se le salieron de control hasta los que vendían dulces y había que ordenarlos. Se le salieron de control el que vendía cervezas, había que ordenarlo, y seguimos en el proceso. Los aguadores que iban por allí vendiendo agua y en medio de la corrida no dejaban ver, etcétera, pues sus momentos. Es que pues es una fiesta ordenada, o sea, convirtió un espectáculo que era un tanto caótico en un espectáculo ordenado, ilustrado, sometido a la razón. Sí. Y eso porque además esto se plasmó en otros muchos, ya digo, a partir de entonces todas las plazas crearon sus propios reglamentos. Y luego ya en el siglo XX, pues cuando se ve que el espectáculo es muy homogéneo y que conviene que las normas sean iguales, uniformarlas, porque la gente quiere, o sea, esto se ha ordenado en función de los gustos de los aficionados y del público. Y el público quería un espectáculo homogéneo en todas las plazas, pues entonces se crean los reglamentos nacionales, 1917, 23, 24, 30, etcétera. Bueno, todos los grandes reglamentos del siglo XX, y ya en el siglo XXI
como la fiesta se tiene que adaptar también a la realidad social, pues en España, fruto del Estado de las Autonomías, se han ido dictando reglamentos autonómicos. Entonces aquí convive el reglamento nacional en las comunidades que no han dictado el suyo propio y luego hay una serie de reglamentos autonómicos que no difieren mucho, pero bueno, que intentan aportar, pues nada, un poco sus peculiaridades, ¿no? Por Al acá mundo de la igual. fiesta. Oye, Beatriz, y ya un poco llegando a tu libro, ¿no? Este que acabas de publicar, Sí. que hay que decirlo que ahora sí que de este lado del charco lo pueden descargar en iBooks, un comercial, o en Muy bien. alguna plataforma digital. Pero aquí en Redes Culturales Taurinas, ahora sí que estamos contentas de tener gente que nos ve, tanto taurina como no taurina, no sé si antitaurinos, porque también es importante hablarle al no taurino, el que a lo mejor pasa de largo, porque el radical ya sabemos que lo tenemos perdido, pero hay un grupo importante de gente no taurina que desconoce, hay mucha ignorancia y que a través de oír o ver cosas, ahora sí que entiende el porqué de una fiesta como la tauromaquia y quizás no se haga aficionada, pero ya no la critica, la La respeta. respeta. La respeta, exactamente. Entonces, dentro de tu nuevo trabajo, ¿no? Has hablado de los matices que ha habido entre los taurinos y antitaurinos, cuál ha sido el debate, por qué nos hemos ido regulando, etcétera. ¿Qué hay de interés para el no taurino? Y vamos a decir, a lo mejor algún antitaurino quiera leer en tu último libro. Pues mira, es una manera de entender la historia de España y una realidad que es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Yo a los toros llevo a mucha gente, sobre todo de la universidad, que no sabe nada de toros. Entonces, cuando van conmigo, yo que soy habladora y me gusta explicar un poquito el porqué de todo, porque yo llegué a la investigación en esto por pura curiosidad intelectual, ¿no? Porque hay una presidencia, porque hay un sí, porque estos se sientan aquí, porque hay tercios. Y yo quería saber el porqué de todo, eso me llevó. Entonces, intento explicarlo. Y seguro que todos, mire, está con algunos filósofos, psicólogos, antropólogos, en fin, gente muy diversa, todos cuando tú se lo explicas, entienden que eso es mucho más complejo de lo que parece. Claro. Primero, es un rito antiquísimo. En lo que les digo, todo tiene su porqué. Es el resultado de una evolución a lo largo de muchos siglos donde un espectáculo se ha ido depurando y como todo tiene su porqué, todo está hecho por algo. Entonces, cuando alguien descubre eso, por lo menos lo respeta. Y luego es muy importante ver, quiero que un poco en el libro entiendan esto, ¿no? Pues como yo he entendido un poco más también, los antitaurinos, ¿qué impresión he sacado? Es que se quedan en la superficie, es que no quieren penetrar en el porqué de todo. Entonces, si tú te quedas en la superficie, lo que ves de momento, pues sí, te puede resultar chocante, pero ni esto es todo, es decir, el espectáculo en la plaza no lo es todo. Detrás hay todo ese mundo del campo, del toreo popular, en las calles, que es importantísimo, que está muy arraigado. Entonces, primero yo les animo. Además de esto, ve al campo, observa cómo vive, observa algunas tradiciones, lo importante que es para algunos pueblos. Mira, este fin de semana, bueno, el lunes estuve en Beas de Segura, que es un pueblo de Jaén, donde la pasión por el toro, hay un rito, el rito del toro de San Marcos, es tal que se sueltan durante 3 días pues 150 animales o más que se corren porque el pueblo entero vive esa pasión por el toro. Es un animal enmaromado que va por las calles, pero ahí ves esa esencia que en el mundo urbano se ha perdido, pero se mantiene en el mundo rural. Y luego también criticamos, decimos mucho que la España vaciada, que claro, España se vacía si no le das además medios y recursos para vivir, si no respetas sus tradiciones, si no la mantienes dentro del progreso. Y hay que llevarles hospitales, colegios, por supuesto, universidades, acercárselas, todo lo que tú quieras, pero déjales mantener su esencia y que decidan ellos. Es que aquí ha habido una falta de respeto hacia la voluntad popular. Es lo que es un alejamiento, ya lo he dicho, en nada, y además un querer imponer unas posiciones sin dialogar con ellos, sin conocer el porqué.
¿Por qué sienten esta pasión? Algo tiene esto, ¿no? Yo creo que nos están viendo hoy aquí, imagínate si nos ve alguien antitaurino, pues no somos personas ni crueles, ni zafias, ni, en fin, ni incultas, Y ni nada, letradas, claro, ni ni letradas, salvajes, ¿no? salvajes, no nos gusta la violencia, no nos gusta la sangre, no tenemos una pasión por la sangre. A mí algunas veces me decían, señora sedienta de sangre, ninguna sed de sangre tengo, pero siento estas sensaciones que nos transmite la fiesta de los toros, que son tan intensas y que forman parte incluso de mi historia, ¿no? De mis recuerdos, desde que era pequeña está asociada a esto y que quiero mantener, ¿no? Y que es difícil de entender. Por eso también mi obligación, por eso escribo, porque quiero dejar plasmado la importancia que tiene este mundo. ¿Qué puedo hacer yo por esto? Torear, no, que soy una cobardica. Ganadera tampoco tengo No, medios ni cada uno recursos. desde Pues nuestra venga, trinchera, ¿no? desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer? Escribir sobre todo, contar, que quede aquí esto. Mira, esto es muy importante, ha formado parte de nuestra historia. Es verdad, hay un debate, pero es unos a otros, ¿no? Intentar llegar a un acuerdo y a veces, pues te lo digo, y ha habido debates históricos además muy bonitos entre taurinos y antitaurinos. Vargas Ponce debatió con Salazar y el debate es precioso porque es entre dos personas que en el fondo se admiran mutuamente y es un debate desde el respeto. Fernández de Navarrete con Mariano de Cavia eran amigos, pero debatían cada uno y planteaban sus posiciones siempre desde la educación, desde el afecto, y las cartas son preciosas de uno a otro, quitándose la razón si era un espectáculo nacional, no lo era, si influía en el carácter de los pueblos o no influía, ¿no? Visiones distintas. Bueno, el debate también forma parte de la vida, es interesante y siempre se aprende algo, ¿no? Del otro. Mientras No, sea no con debemos respeto, yo cerrarnos. creo que se puede aprender de ambas posturas. Siempre, siempre, exactamente. Pero fíjate, entiendo que somos nosotros, los taurinos, quizá más respetuosos, estoy hablando entre radicales, digamos, ¿no? Posturas intermedias, ¿no? Que ellos que no quieren ver que eso nos puede hacer sentir algo positivo, ¿no? O que hay un aspecto estético, no, se niegan a verlo. Yo entiendo que ellos vean el aspecto cruento, pero yo también les quiero hacer ver lo otro, ¿no? Bueno, es un debate que está ahí y Sí, que sigue. claro, y seguirá. Beatriz, por último, ¿qué opinas de esta frase tan común y tan frecuente entre taurinos de que la fiesta se defiende sola? ¿Tú que Uy, has no, 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 estudiado la no, historia, se defiende no, no, sola? no, no se defiende sola, hay que defenderla. Mira, y además quienes nos gusta, creo que tenemos ese deber, ¿no? Esa obligación. Cuando yo he citado prohibiciones taurinas, pues la fiesta no se defendió sola. Cuando el Papa lo prohibió, aquí hubo un debate, aquí intervinieron reyes, teólogos, obispos, el pueblo en general, políticos, etcétera, que le hicieron ver al Papa, mira, a ti te han contado una versión, escucha también la nuestra, etcétera, y gracias a eso, te digo nombres de la categoría, como he dicho antes, Francisco de Vitoria, etcétera, y gracias a eso la fiesta se mantuvo. Cuando en los Reyes también la prohibieron, pues también en los pueblos hubo levantamientos, se protestó, se pidió, etcétera, y se trataron argumentos de debate en distintos foros, en las propias Cortes de Cádiz hemos visto, para defenderla. Y ahora tenemos que seguir defendiéndola. No, ¿por qué? Porque yo creo que también me pongo en la mentalidad de alguien urbano que ha nacido aquí en Madrid, no tiene relación con el campo y se encuentra con este espectáculo. Resulta anacrónico, esto debemos reconocerlo, ¿no? Realmente es un señor que sale con un traje apretado, ¿no? Que lidia un toro, que lo mata, un caballo que sale, que pica. Si tú no conoces la esencia de esto, verdaderamente esto es complejo de entender hoy con la mentalidad urbana actual, además del mundo en el que vivimos, de mascotas, de no querer ver la sangre, de no querer ver la muerte, pero es que la sociedad va por ahí. Entonces, quienes somos taurinos, creo que debemos explicarlo. Es que, mira, esto tiene un porqué, es así, y la manera de defenderlo hoy es divulgar
El porqué. Al que le guste viene, al que no. Durante años, pues esto se ha transmitido de padres a hijos, incluso en televisión, los abuelos con los nietos, cuántos aficionados buenos es que mi abuelo me llevaba, y estas cadenas se han roto. Entonces, quienes amamos esta fiesta, quienes la queremos, quienes consideramos que esto es algo tan importante y queremos que perdure en el tiempo, tenemos que organizarnos y tenemos que defenderla, porque además los detractores están muy bien organizados y tienen medios. Por lo tanto, tenemos un mundo que es el mundo del derecho para defenderla, y aquí en España ha habido ataques, pero también ha habido réplicas, iniciativas legislativas populares. Por ejemplo, si no llega a ser por esto, pues la ley catalana seguiría en vigor. Otra cosa es que en algunos lugares dejen de darse toros porque ya no gustan. Bueno, pues eso se respeta, porque nadie tiene por qué, esto no hay que obligar a nadie, no hay que forzar. Pero mientras el pueblo quiera, mientras un pueblo quiera mantener su esencia, su tradición, tenemos que luchar para que esto pues se mantenga y sea legal, por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Yo podría seguir escuchándote horas y horas, y me encantaría que más gente te escuchara, ¿no? Si hoy, por algún cataclismo o circunstancia particular, desapareciéramos del mundo todos los taurinos y los antitaurinos, aún seguiría habiendo muchísima gente en el mundo y tendrían o mantendrían diferencias. Creo que después de escucharte, el mensaje es que vemos todos con respeto, con información. Y para mí, que estoy casada con un antitaurino, es muy importante escucharlos y escuchar sus puntos de vista. Claro. Gracias a escucharlos es que mi posición activa en la defensa se ha visto fortalecida. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. María Ángeles, muchas gracias por otra charla más, otra charla más. Y los invitamos a que conozcan y revisen el trabajo de la doctora Beatriz Vado Rey. Es muy amplio, muy extenso en materia taurina, pero con una cualidad. Está basado en la ciencia, la razón y la evidencia, y tiene validez científica. Muchas gracias por haber estado hoy, Beatriz. Muchas gracias, y lo digo de corazón, ha sido un verdadero placer estar con vosotras. Gracias, Beatriz, de verdad.